Los volcanes son como enormes bombas de tiempo de la naturaleza. Cuando despiertan, casi nada puede detener el poder que traen consigo. Son una de las vistas más aterradoras que puede presenciar una persona en la Tierra. Hay volcanes tan grandes y poderosos que cuando hacen erupción pueden cambiar todo el mundo. Y lo más preocupante es que no todos son fáciles de ver. Algunos volcanes están escondidos bajo el mar. Otros parecen montañas comunes y corrientes, permaneciendo en silencio. Pero en el momento en que despiertan, todo cambiará. Una de las erupciones volcánicas más fuertes de este siglo ocurrió recientemente. En enero de 2022, una erupción muy poderosa ocurrió cerca de Tonga en el Océano Pacífico, al noreste de Nueva Zelanda. El nombre de este volcán es Hunga Tonga, Hunga Apai, y según los científicos, la fuerza de esta erupción fue incluso mayor que cualquier bomba nuclear creada por el hombre. Fue tan fuerte que la explosión se escuchó hasta Alaska, aunque estaba a casi 10.000 kilómetros de distancia. No solo eso, también hubo un tsunami que cruzó todo el Océano Pacífico hasta llegar a Perú. Y aunque ya estaba muy lejos, las olas todavía alcanzaron casi 2 metros de altura. Para muchos geólogos, esta ya es una de las erupciones volcánicas más fuertes en la historia moderna. Pero hay una pregunta aún más sorprendente. ¿Y si esa no fue la peor? ¿Y si hay volcanes en la Tierra que son muchas veces más poderosos? Volcanes que pueden causar desastres capaces de afectar a todo el planeta. En este video vamos a hablar sobre cómo los científicos miden la fuerza de las erupciones volcánicas. También veremos los rastros antiguos que quedaron, llamados supervolcanes. Y también veremos los lugares en el mundo que podrían ser muy peligrosos en el futuro. Pero antes de continuar, por favor, dale like al video. Darle like a este video significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Primero, ¿qué tanto deberíamos preocuparnos realmente? ¿Y es posible que algún día la Tierra experimente una erupción aún más aterradora que la que ocurrió en Tonga? Para entender eso, primero necesitamos entender cómo la ciencia mide la fuerza de un volcán. Los geólogos usan un sistema llamado Índice de Explosividad Volcánica, o BEI. Es como un sistema de calificación para saber qué tan fuerte es una erupción, y no solo se basa en una sola cosa. Los científicos consideran la cantidad de roca y ceniza que expulsó el volcán, qué tan alto llegó la nube de ceniza, y qué tan grande fue el impacto de la erupción. Mientras más alto es el número BEI, más peligrosa y más fuerte es la erupción. Por ahora, la mayoría de las erupciones conocidas en la historia están entre 0 y 8 en esta escala. El BEI 0 es el más débil. Esto suele ocurrir en volcanes como Kilauea y Mauna Loa en Hawái. En este tipo de erupción, el volcán no explota mucho. En cambio, la lava simplemente fluye lentamente hacia afuera. Los científicos llaman a esto una erupción efusiva. Eso significa que, en lugar de una explosión fuerte, la roca derretida simplemente se desborda hacia afuera desde el interior de la Tierra. Pero aunque es más calmado comparado con otros volcanes, sigue siendo peligroso, porque la lava puede inundar casas, carreteras y comunidades enteras mientras se mueve lentamente. Y mientras más alto es el nivel en la escala BEI, más peligrosas se vuelven las erupciones. Más ceniza, explosiones más fuertes y una destrucción más extensa, pero los supervolcanes son diferentes y están en una de las escalas más altas. La erupción de estos es monstruosa, capaz de cambiar el clima de toda la Tierra. Y según algunos científicos, puede que algunos de ellos solo estén dormidos en este momento y solo están esperando el momento adecuado para volver a despertar. A pesar de esto, mientras más alto es el nivel en la escala BEI, más aterradores se vuelven los efectos de las erupciones. Cuando llegas al BEI 2, puedes ver el tipo de erupción que está ocurriendo ahora en el monte Etna, en Sicilia, Italia. Ha estado activo durante muchos años y frecuentemente expulsa lava y humo denso. Pero cuando sube al BEI 3, el daño es de otro nivel. Un ejemplo de esto es el volcán Soufriere Hills en la isla caribeña de Montserrat. De 1996 a 1997, gran parte de la isla casi quedó sepultada bajo ceniza. Mucha gente se vio obligada a evacuar, y hubo lugares que fueron abandonados por completo porque ya eran demasiado peligrosos. Cuando se trata de un BEI 4, su efecto en todo el mundo es aún mayor. Este es el nivel de erupción del volcán en Islandia en 2010 con un nombre muy difícil de pronunciar, Eyjafjallajökull. Aunque no fue la erupción más fuerte de la historia, aún así causó un gran problema en toda Europa. Debido a lo denso de la nube de ceniza,
Muchos vuelos fueron cancelados durante varias semanas. Millones de pasajeros quedaron varados y casi se detuvo el tráfico aéreo en algunas partes del mundo. Pero resulta que no es tan fácil darle una puntuación Bay exacta a una erupción. Según los geólogos, hay muchos factores que son difíciles de medir con exactitud. Por eso, a veces todavía hay debate sobre cuál es la calificación correcta para un evento volcánico. Por ejemplo, la erupción extremadamente fuerte de Tonga en 2022 se estima que expulsó alrededor de 1.9 kilómetros cúbicos de roca y escombros. Mientras tanto, la columna de ceniza alcanzó casi 58 kilómetros de altura. Por eso, la mayoría de los científicos le dan un Bay 5, pero hay algunos vulcanólogos que creen que esto debería ser un Bay 6 debido a la fuerza extrema de la explosión. Para entender mejor cuán grande es 1.9 kilómetros cúbicos, imagina una mina a cielo abierto enorme. Es casi del mismo tamaño que la mina de diamantes Mir en Rusia o la mina de cobre Bingham Canyon en Estados Unidos. Y aunque ya es así de grande, todavía ha habido erupciones más intensas que el evento de Tonga. Incluye la erupción del Monte Pinatubo en 1991 aquí mismo en Filipinas. Esta fue una de las erupciones más fuertes de la era moderna. Hubo tanta ceniza y partículas que subieron a la atmósfera que incluso afectaron el clima de la Tierra. Según los científicos, el planeta entero se enfrió ligeramente después de la erupción debido a los aerosoles que se dispersaron en la estratosfera. Otro ejemplo conocido es la erupción del Krakatoa en 1883. La explosión fue tan fuerte que se dice que se escuchó a miles de kilómetros de distancia. Incluso hay científicos que creen que el inusual cielo rojo. Después de esta erupción fue la inspiración de Edvard Munch para crear su famosa pintura El Grid. Pero cuando llega al Bay 7, aquí es donde comienzan las verdaderas erupciones monstruosas. A esto se le llama erupciones supercolosales. Son mucho peores que erupciones como la de Tonga. La última erupción, Bay 7, en la historia registrada, ocurrió en 1815 en el Monte Tambora. Miles de personas murieron cerca del volcán. Pero lo más aterrador fue lo que pasó después. Debido a la enorme cantidad de ceniza y partículas que subieron a la atmósfera, el clima de toda la Tierra se vio afectado. El año siguiente, 1816, fue llamado el año sin verano. La temperatura promedio mundial bajó casi medio grado Celsius. Y aunque eso suene poco, causó la destrucción de cultivos, escasez de alimentos y hambre en varios países. Y según la historia, las erupciones Bay 7 son extremadamente raras. Antes de la erupción del Tambora, tendrías que regresar hasta el año 1257 para encontrar un desastre del mismo nivel. Esta fue la erupción del volcán Samalas, otro volcán en Indonesia. Pero resulta que hay algo aún más aterrador que eso. Si las erupciones más fuertes en la historia humana solo han sido Bay 7, ¿cómo será entonces una Bay 8? Aquí es donde entran los llamados supervolcanes. Los vulcanólogos llaman a estas erupciones supervolcánicas. Y aquí es donde realmente la escala de destrucción parece el fin del mundo. Una erupción supervolcánica puede expulsar más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Eso es más de 20 veces más grande que la erupción del Tambora. Y casi 500 veces más grande que la erupción de Tonga en 2022. Cuando esto sucede, una enorme nube de ceniza sube hasta la estratosfera. Y las cenizas y los químicos que se dispersan en la atmósfera pueden dañar la atmósfera. Los supervolcanes no son solo un simple desastre natural. Cuando uno de ellos despierta, es posible que todo el mundo se vea afectado. Por suerte, las erupciones supervolcánicas son extremadamente raras. Según los científicos, esto suele ocurrir solo una vez cada varias decenas de miles de años. Y por eso también hay muy pocos supervolcanes reales en la Tierra. Actualmente se estima que solo hay alrededor de 20 supervolcanes conocidos. Y hay una razón por la que son tan raros. No es fácil que se forme un supervolcán. Se necesitan condiciones muy especiales debajo de la Tierra. Se requiere una cantidad enorme de magma espeso y extremadamente caliente acumulándose bajo la superficie. Y este magma debe tener muchos gases atrapados en su interior que están bajo una presión extrema. Es como una olla de presión gigante que se va llenando poco a poco durante miles de años. Y cuando la presión ya no puede ser contenida es cuando ocurre la supererupción. Debido a que esto es extremadamente raro, ningún ser humano ni científico ha visto una erupción supervolcánica real. Tampoco hay registros históricos de la civilización moderna sobre esto. Eso significa que lo único que sabemos sobre los supervolcanes
proviene de las huellas que dejaron en la Tierra hace miles de años. Es como si fueran detectives investigando a un criminal antiguo, pero no hay testigos. Por eso, los geólogos solo han unido las pistas que quedaron en la roca, la ceniza y la tierra para entender cómo funcionan realmente las supererupciones. Y una de las pistas más importantes se encuentra en Nueva Zelanda. La última supererupción volcánica que conoce la ciencia ocurrió hace unos 26.000 años en la isla norte de Nueva Zelanda. Y sorprendentemente, un supervolcán no se parece a un volcán normal. Cuando pensamos en un volcán, normalmente imaginamos una montaña puntiaguda como el volcán Mayón. Pero el supervolcán es diferente. Debido a que su cámara de magma bajo tierra es enorme, cuando explota y disminuye el material que hay debajo, una gran parte del suelo de arriba colapsa. Y por eso se forma un cráter enorme llamado caldera. El antiguo sitio de la supererupción en Nueva Zelanda ahora es un lago gigantesco llamado Lago Taupo. Este lago tiene una profundidad de alrededor de 186 metros y casi 46 kilómetros de ancho en su parte más amplia. Eso significa que el lago tranquilo que vemos hoy solía ser una de las explosiones más poderosas en la historia de la Tierra. Pero hay un ejemplo aún más famoso y aterrador. Hace unos 74.000 años explotó el supervolcán Toba en la isla de Sumatra, en Indonesia. Esta fue una de las erupciones volcánicas más violentas que han ocurrido en toda la historia del planeta. Al igual que Taupo, el enorme cráter que dejó la erupción del Toba, eventualmente se llenó de agua y se convirtió en un gran lago. Pero el Toba fue mucho más intenso. Si la supererupción de Nueva Zelanda expulsó más de 1.000 kilómetros cúbicos de material, la erupción del Toba posiblemente fue más del doble de eso. Y según algunos científicos, podría haber sido incluso más de lo que pensamos. Realmente es difícil imaginar cuán grande es 1.000 kilómetros cúbicos, pero imagina un cubo gigante de roca y ceniza que es casi tan alto como el monte Everest. Y aunque pienses que es así de grande, aún así no es suficiente para describir la verdadera escala de la erupción. Pero el supervolcán Toba no solo expulsó roca y ceniza. Todo el magma en la Tierra contiene diferentes gases. Incluye dióxido de azufre, dióxido de carbono, vapor de agua y otros químicos. Y estos gases son una de las razones más importantes por las que una erupción se vuelve explosiva. Mientras el magma sube desde el interior de la Tierra hacia el cráter del volcán, la presión disminuye. Cuando el magma es fluido o poco viscoso, como en los volcanes de Hawái, los gases pueden escapar fácilmente, por eso la erupción es más tranquila. Pero cuando el magma es espeso y muy denso, como en Toba y otros supervolcanes, los gases quedan atrapados dentro. Y mientras la presión sigue bajando, de repente los gases atrapados explotan. Es como una botella de refresco que agitaste por mucho tiempo y de repente la abriste. Por la fuerza de la presión, la lava se desgarra y se rompe en pequeñas partículas. Algunas se convierten en ceniza fina, otras en enormes pedazos de roca. Y aquí es donde comienza el efecto más aterrador, porque las diminutas partículas de ceniza pueden permanecer en la atmósfera durante muchos años. Bloquean la luz del sol y enfrían la Tierra. Pero según los científicos hay algo más peligroso que la ceniza. Es el dióxido de azufre. Cuando este gas llega a la atmósfera, reacciona con el oxígeno y el agua, y forma pequeñas gotas de ácido sulfúrico y otros aerosoles. El problema es que estos aerosoles pueden permanecer en la estratosfera por casi una década. Mientras están en la parte superior de la atmósfera, reflejan la luz del sol de regreso al espacio. Y cuando menos calor llega a la Tierra, la temperatura de todo el planeta disminuye. Los científicos llaman a esto invierno volcánico. Y según los estudios, cuando esto sucedió después de la supererupción del Toba, hace 74.000 años, el volcán liberó una enorme cantidad de dióxido de azufre a la atmósfera. Y aunque es difícil separar su efecto de los ciclos climáticos normales de la Tierra, los científicos tienen evidencia de que posiblemente esto fue seguido por casi un siglo de intenso enfriamiento del clima. De hecho, hay otra teoría aterradora sobre la supererupción del Toba. Según algunos científicos, es posible que su intenso efecto en el clima sea la razón por la que casi se extinguieron los antiguos humanos en la Tierra. Ellos lo llaman la hipótesis de la catástrofe de Toba. Según algunos estudios arqueológicos y genéticos, existe la posibilidad de que después de la erupción, la población humana en todo el mundo haya disminuido drásticamente.
es posible que solo quedaran unos pocos miles de personas. Es decir, hubo un momento en la historia en que toda la población del planeta podría caber en un gran auditorio de conciertos. Pero hasta ahora los científicos siguen debatiendo sobre esto. Algunos creen que la erupción del Toba no fue lo suficientemente fuerte como para causar un invierno volcánico prolongado en toda la Tierra. Otros también dudan si realmente la población humana fue tan pequeña en esa época. Pero aunque no todos los detalles estén confirmados, hay algo que está claro. Si algo así de extremo sucediera en el mundo moderno, el impacto en la agricultura y el suministro de alimentos de todo el planeta sería gravísimo. Imagínate, si el cielo quedara cubierto de ceniza durante mucho tiempo, disminuiría el calor y la luz del sol, y si eso pasa, muchos cultivos no crecerían bien. Es posible que haya una escasez de alimentos a gran escala en varios países. Por eso es natural preguntarse, ¿qué tanto deberíamos preocuparnos? Por ahora, sabemos que las supererupciones son extremadamente raras. En los últimos 100.000 años, solo se conocen 2 supererupciones que hayan ocurrido en la Tierra, el Taupo en Nueva Zelanda y el Toba en Indonesia. Y si viajas aún más atrás en el tiempo desde la erupción del Toba, la siguiente gran supererupción que verás es otra erupción del Taupo hace unos 340.000 años. Pero según los geólogos, esto no significa que ya podamos relajarnos. Debemos mantenernos alerta porque incluso después de sus erupciones más grandes, tanto el Toba como el Taupo todavía tuvieron erupciones más pequeñas. Y tampoco hay evidencia de que estos 2 supervolcanes estén muertos. Ambos se encuentran en lo que se llama el Anillo de Fuego del Pacífico. Esta es la región muy extensa alrededor del Océano Pacífico, donde suelen ocurrir terremotos y actividad volcánica. Aquí es donde las enormes placas tectónicas de la Tierra se empujan y chocan entre sí. Mientras la corteza oceánica se hunde hacia el manto del planeta, se forma magma que activa muchos volcanes. Y según los científicos, es realmente posible que algún día, aunque pasen miles de años, vuelva a ocurrir una supererupción catastrófica en uno de estos lugares. Pero no solo Toba y Taupo son los que debemos vigilar. Hay otros supervolcanes en el mundo que tienen historial de erupciones VI8. Muchos de ellos se encuentran en la región de los Andes en Sudamérica, especialmente en Chile, Bolivia y Argentina. Hay señales de actividad volcánica en algunos de estos lugares. Por ejemplo, hay ocasiones en que la Tierra se eleva poco a poco, y según los geólogos, esto podría ser una indicación de que el magma se está acumulando nuevamente debajo. Pero por ahora no hay evidencia de que haya una supererupción inminente allí. Una de las regiones volcánicas más vigiladas de la Tierra se encuentra en América del Norte. Es el famoso punto caliente de Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más activos del planeta, y los científicos lo monitorean todos los días. Hasta ahora, los geólogos todavía no están completamente seguros de dónde proviene realmente el magma de Yellowstone. Algunos creen que proviene de una pluma de magma muy profunda dentro de la Tierra. Otros piensan que está conectado con una parte hundida de la corteza oceánica debajo de Norteamérica. Pero sin importar cuál sea la verdadera causa, hay algo seguro. Este lugar es sumamente peligroso. Según los estudios, el punto caliente de Yellowstone ya ha experimentado 6 erupciones VI8 en los últimos 10 millones de años, y la más reciente ocurrió hace unos 640.000 años. Esas erupciones formaron la Gran Caldera de Yellowstone, que ahora es parte del Parque Nacional. Y si eso llegara a suceder de nuevo hoy, es posible que grandes partes de Wyoming sean destruidas. Idaho at Montana. Nubes extremadamente calientes de roca, ceniza y gases tóxicos se esparcirían a cientos de kilómetros por hora. Y en lugares más lejanos, una gruesa capa de ceniza caería del cielo. Es posible que el tránsito de vehículos y los vuelos se detenga. Algunos techos de casas y edificios podrían colapsar por el peso de la caída de ceniza. Y eso no es todo. Las partículas de ceniza y azufre que se dispersan en la atmósfera pueden causar un enfriamiento extremo del clima en todo el mundo, al igual que lo que posiblemente sucedió después de la erupción de Toba hace 74.000 años. Hay algunos científicos que creen que la temperatura en muchas partes de la Tierra podría bajar varios grados Celsius. Debido a esta amenaza, los científicos siguen monitoreando Yellowstone de manera continua. Ya están observando si hay cambios en el suelo, aumento de terremotos o gases volcánicos extraños que salen, porque eso podría ser una señal de que el magma se está moviendo debajo. Pero hay un problema. La región de Yellowstone es muy activa incluso en días normales.
Casi siempre hay pequeños terremotos y cambios en el suelo allí. Y como nadie ha visto realmente cómo comienza una verdadera supererupción, los científicos todavía no están seguros de cuáles son exactamente las señales de advertencia antes de que esto suceda. Hay estimaciones que dicen que la probabilidad de que el supervolcán de Yellowstone haga erupción en cualquier año es de aproximadamente 1 en 730,000, pero según los propios geólogos, los volcanes no funcionan así. No siguen ningún horario. No se puede decir que la erupción está atrasada o que está cerca solo basándose en el tiempo promedio. Por ahora, los científicos están seguros de que no hay señales de que haya suficiente magma en Yellowstone como para causar una supererupción en el corto plazo. Pero aún así, todavía hay muchos otros lugares en la Tierra que tienen calderas gigantes y un historial de erupciones enormes. Y aunque una futura erupción no llegue a Bay 8, aún podría ser catastrófica para la región local. Uno de los lugares que los científicos suelen vigilar es los Campos Flegreos cerca de Nápoles, Italia. Es una enorme zona volcánica llena de calderas. Se encuentra cerca del Monte Vesubio, el volcán que sepultó la antigua ciudad romana de Pompeya en el año 79 después de Cristo. Y aunque lo que pasó en Pompeya fue terrible, según los científicos, es posible que los Campos Flegreos puedan causar una erupción cientos de veces más poderosa si vuelven a despertar. Aún así, existe otra teoría aterradora sobre una erupción gigantesca que ocurrió hace unos 39,000 años. Algunos científicos creen que es posible que los intensos efectos climáticos de esta erupción contribuyeran a la desaparición de los neandertales en Europa. Los neandertales eran un antiguo tipo de humano que vivió junto con los primeros humanos modernos. Y es sorprendente que ya no estuvieran en Europa casi al mismo tiempo que ocurrió esa gran erupción. Pero al igual que la hipótesis de la catástrofe de Toba, esto sigue siendo debatido hasta hoy. Hay científicos que creen que realmente hay una conexión entre la erupción y la desaparición de los neandertales, mientras que otros dicen que aún falta evidencia para probar. Pero aunque aún no todo está claro, hay algo claro. Cuando un supervolcán despierta, no solo un país puede verse afectado. Es posible que incluso la historia de toda la civilización cambie. Y actualmente, uno de los lugares más vigilados en Europa es los Campos Flegreos. En los últimos años dicen que los terremotos y otros movimientos de tierra en este lugar se han vuelto más frecuentes. Y según los vulcanólogos, esto podría ser una señal de que hay cambios debajo. Aunque la probabilidad de una gran erupción sigue siendo baja, la situación es lo suficientemente seria como para que las autoridades hayan hecho planes de evacuación para más de 1 millón de residentes alrededor de Nápoles. Pero no solo Italia tiene razones para preocuparse. Otro lugar del que los científicos suelen hablar es la isla griega de Santorini. Hoy en día es conocida como uno de los destinos turísticos más hermosos del mundo. Si la ves desde arriba, la isla tiene forma de media luna o de un círculo incompleto. Pero lo que muchos turistas no saben es que todo el lugar en realidad es parte de una enorme caldera volcánica. Eso significa que la hermosa isla que vemos hoy es en realidad el resto de una explosión gigantesca que ocurrió en tiempos antiguos. La erupción que formó este lugar técnicamente no fue una supererupción porque fue menor a Bay 8, pero no te equivoques, sus efectos aún así fueron extremadamente graves. Esto sucedió alrededor del año 1600 a.C. y destruyó gran parte del Mediterráneo oriental. Incluso hubo un tsunami gigante que alcanzó decenas de metros de altura y golpeó la isla de Creta. Y según algunos historiadores, es posible que este desastre haya contribuido a la caída de la antigua civilización minoica. Incluso hay teorías de que esto pudo haber sido la inspiración para la leyenda de la Atlántida. Hasta ahora, la actividad volcánica en Santorini sigue activa, pero aún no ha habido una erupción que se acerque a la magnitud de lo que ocurrió antes. Los científicos siguen monitoreando esto continuamente en busca de cualquier señal de peligro. Y según ellos, la pregunta no es si el volcán volverá a hacer erupción, sino cuándo. Por ahora, no hay evidencia de que vaya a ocurrir una erupción enorme en el corto plazo. Pero aún así, eso no significa que no haya peligro. Porque la verdad es que algún día puede que Santorini o los Campos Flegreos o Yellowstone o Taupo o alguno de los otros supervolcanes de la Tierra vuelva a vir a hacer erupción. Y cuando eso suceda, seguramente tendrá un impacto enorme. Es como el impacto de un asteroide gigante. La probabilidad de que ocurra en cualquier año es baja, pero sabemos que realmente es posible. Y cuando llegue ese día, el mundo enfrentará un desastre severo.
De hecho, recientemente los científicos volvieron a preocuparse por Santorini. En febrero de 2025, muchas personas fueron evacuadas temporalmente de la isla después de que cientos de terremotos la sacudieran. Según las autoridades, el miércoles 5 de febrero de 2025 más de 11,000 personas abandonaron Santorini. Alrededor de 7,000 personas evacuaron en ferry, mientras que casi 4,000 se fueron en avión. El terremoto más fuerte en ese momento alcanzó una magnitud de 5. Debido a esto, la investigación científica en el lugar se aceleró. Ahora, los científicos quieren saber qué tan peligroso podría ser el próximo gran evento. En abril de 2025, incluso llegó a la región el barco de investigación británico RRS Discovery. Esto fue liderado por la profesora Isobel Jo, junto con su equipo de 22 científicos. Su misión era estudiar qué tipo de actividad sísmica podría ser una señal de advertencia antes de que ocurriera una erupción. Mientras se hace este video, su investigación continúa en el mar cerca de Santorini. Trabajan en turnos de 12 horas para entender mejor el sistema volcánico bajo el océano. Y a unos 300 metros debajo del barco de investigación hay respiraderos hidrotermales hirviendo. Son grietas en el fondo marino donde sale agua muy caliente y gases volcánicos. Por eso el fondo del mar se ve de color naranja debido al calor, las rocas y el denso humo que sale desde el interior de la Tierra. El equipo también envía un robot al fondo marino para tomar muestras, gases y muestras de roca. Su objetivo es crear un mapa más detallado del sistema hidrotermal bajo Santorini. Incluso utilizan campos electromagnéticos para ver cómo se mueven los fluidos dentro de las rocas bajo tierra. Con esto pueden crear un mapa tridimensional que muestra cómo está conectado el sistema hidrotermal con la cámara de magma del volcán. Esta información será utilizada por la Agencia de Protección Civil de Grecia para crear mapas de riesgos y planes de emergencia en caso de que ocurra una erupción en el futuro. Esto también ayudará a identificar qué lugares deben evitarse o evacuarse cuando la situación se vuelva peligrosa. Pero aquí es donde entra la pregunta más aterradora. Si esto llegara a suceder en nuestra época, ¿qué tan pronto recibiríamos una advertencia? ¿Reconocerán de inmediato los científicos las señales antes de que ocurra el desastre? El problema es que, hasta ahora, ninguna persona en la historia registrada ha presenciado una verdadera erupción de supervolcán, y por eso es posible que haya señales de advertencia que aún no entendemos completamente. La mayoría de nuestro conocimiento sobre los volcanes proviene solo de erupciones más pequeñas. E incluso en los volcanes normales a los científicos todavía les cuesta predecir exactamente cuándo van a poder hacer erupción. Por ejemplo, la erupción de Tonga en 2012, antes de que ocurriera la gran explosión, hubo casi un mes de pequeñas erupciones. Y 15 minutos antes de la explosión más fuerte, incluso hubo un terremoto. Pero en ese tiempo los científicos no pensaron de inmediato que eso ya era una señal de una gran erupción de BI5. Solo después del desastre se dieron cuenta de lo importante que fue ese terremoto. Y esto se vuelve aún más difícil porque la mayoría de los grandes volcanes están en regiones donde casi todos los días hay terremotos y actividad volcánica. En pocas palabras, allá es como si el movimiento caótico de la Tierra fuera algo normal. También es posible que lo que sucede debajo de las calderas gigantes sea muy diferente a lo que ocurre en los volcanes ordinarios. Por eso, es aún más difícil predecir el próximo movimiento de un supervolcán. Y aunque digamos que se pueda predecir una supererupción un mes antes de que ocurra, tal vez eso sea suficiente para evacuar a las personas que están en la zona de peligro inmediato. Pero un mes no es suficiente para preparar al mundo entero para los efectos que tendrá en el clima y la agricultura, porque cuando se ve afectado el suministro global de alimentos, es posible que todo el planeta sienta el impacto durante muchos años. Por eso, hasta ahora los científicos siguen estudiando los supervolcanes de la Tierra. Ellos continúan observando las regiones volcánicas activas y estudiando las erupciones antiguas para entender mejor lo que podría suceder en el futuro. Y si vives en lugares como los Campos Flegreos, que tienen un alto riesgo volcánico, según los expertos, es importante estar preparado en caso de que sea necesaria una evacuación. Para la mayoría de nosotros, lo único que podemos hacer es esperar que no experimentemos en nuestra vida uno de los desastres más grandes que la Tierra puede causar.